Mi nombre es Juan Camilo Londoño Rendón. Soy aprendiz del SENA en asistencia administrativa y hoy hablaremos sobre el informe corto y extenso. Se recomienda que este informe no tenga portada sino encabezamiento, aunque el autor puede utilizar cualquier elemento del informe extenso que estime conveniente. ¿Cómo así? En este tipo de informe se trata de que no haya una portada sino un encabezamiento. Se recomienda que el resumen incluya estos elementos, como encabezamiento, que contiene razón social, dependencia, código, título, ciudad o municipio de origen y fecha de elaboración. Autoría del informe corto, objetivos, capítulo o capítulos, conclusiones y recomendaciones. Esto es opcional y la firma. Partes de un informe corto. Un informe corto contiene un encabezamiento, que el encabezamiento está conformado por razón social, que solo se escribe cuando el papel o soporte no tiene membrete que identifique la organización. En este caso, se ubica dentro de los 3 o 4 centímetros del margen superior de la hoja, contra el margen izquierdo y en mayúscula sostenida. Si observamos el ejemplo, miremos que Navistrans S.A. Dependencia corresponde a la sección Departamento División donde se origina el resumen. Se escribe dejando de 0 a una interlínea libre del margen superior de la hoja, 3 centímetros o 4 centímetros, con mayúscula inicial y sobre el margen izquierdo. El código. Se recomienda escribirlo a 3 centímetros o 4 del borde superior, dejando de 0 a una interlínea libre con el papel tiene el logotipo membreta según el estilo. Cuando exista código de la dependencia o codificación especial de los informes, se escribe en la misma línea de la dependencia. Ejemplo, Departamento de Educación es 040. El código sería 040, ¿cierto? Es 040. También el encabezado contiene un título, que es el tema sobre el cual se trata el informe. Se escribe a los interlíneas libres de la dependencia con mayúscula y centrado. Ejemplo, demanda de textos comerciales. Lugar de origen y fecha de elaboración. Se escribe contra el margen izquierdo a 2 o 3 interlíneas libres del título en mayúscula sostenida, seguida de 2 puntos, y en forma completa en orden de nombre, del lugar de origen, día, mes en minúscula y año sin separarlo con punto, según el estilo que elija. Autoría del informe. Estos ya son partes de un informe corto. Hasta el lugar de origen y fecha de elaboración es lo que contiene el encabezado. Autoría del informe. Las palabras elaborado por, preparado por o responsable, según sea el caso, se escriben a 2 interlíneas libres de la fecha de elaboración contra el margen izquierdo en mayúscula sostenida, seguida de 2 puntos. Los datos de la fecha y del responsable del informe se tabulan a 2 espacios de la expresión más larga. En caso de varios autores, se tiene en cuenta que si hay autor y coautor, aparecen en ese orden. Si están en igual condición de autoría, se relacionan por orden alfabético de apellido. Ejemplo, elaborado por Simón Alberto Botero Rueda y John Freddy Jiménez Alzate. Observamos que en este ejemplo está organizado por orden alfabético del apellido. Objetivo. Describe en forma breve el propósito del informe. Se recomienda presentarlo así: de 2 a 6 interlíneas libres del último responsable del informe. Y sobre el margen izquierdo se escribe la palabra objetivo seguida de 2 puntos y con mayúscula sostenida.
En caso de requerir más de un renglón, el segundo y los subsiguientes retornan contra el margen izquierdo. Ejemplo. Objetivo. Dar a conocer avances científicos sobre estudios del cáncer. El objetivo es muy importante, ya que sobre eso da como el interés de leerlo. Con el mero nombre ya uno ve si es interesante o no. Un capítulo. El informe corto puede constar de uno o varios capítulos. División que se hace en los libros o en cualquier otro escrito para organizar y facilitar la comprensión del texto. Páginas subsiguientes. El encabezado y el número de página correspondiente son datos que permiten identificar el documento a partir de la segunda página. Se recomienda ubicarlos en la parte superior izquierda a 0 o una interlínea libre de la zona 1, debidamente justificados, y para continuar con el texto se deja una o dos interlíneas libres. Ejemplo, informe económico E048. Conclusiones. Se sugiere que las palabras conclusiones, recomendaciones, sugerencias o propuestas se escriban en mayúscula sostenida y contra el margen izquierdo a dos interlíneas libres del último renglón del texto. La primera línea de escritura se inicia a una interlínea libre del título. Firmas, nombres y cargos. Al finalizar el cuerpo del informe administrativo corto, el autor o autores lo firman. El nombre se escribe en mayúscula sostenida de 4 a 5 interlíneas libres del último párrafo y a continuación el cargo. Si son necesarias varias firmas, estas se distribuyen a criterios de los autores, una debajo de la otra o por parejas. En el segundo caso, si el número de firmas es impar, la última se centra. Entonces, al finalizar, ¿cierto? Las firmas sin nombres y los cargos, cuando son en un número par, se puede firmar hacia abajo o en par o en parejas. Pero si las firmas es un número impar, la última queda en el centro. Rúbrica. De acuerdo con el tema, por seguridad, el autor o autores pueden escribir su rúbrica en cada una de las hojas del informe, en la parte inferior izquierda. Líneas especiales y otros elementos esenciales para la documentación organizacional. Esto contiene líneas especiales, número de copias, soporte, recomendaciones, características de redacción y presentación, contienen un código, un lugar de origen y fecha de elaboración, un destinario, un asunto, un saludo, un texto, una despedida, un remitente y firmas responsables y páginas subsiguientes. Para las demás líneas especiales se deja una interlínea libre entre cada párrafo. Son las líneas especiales y otros elementos esenciales para la documentación organizacional. Veamos un ejemplo. Anexos. 3, 24 folios. Copias. Doctora Blanca Vargas Olaya, subdirectora. Redactor Juan Carlos Donando Puentes y transcriptor Margarita López Sierra. Ahora vamos a ver el informe extenso. Generalidades. El esquema de portada que se presenta a continuación es propio para este tipo de informe porque identifica la organización o el área que lo genera. Elementos finales del informe administrativo extenso. Estos elementos son propios de este tipo de informes porque dentro de la organización es necesario identificar a los responsables. ¿Los responsables de qué? De hacer ese informe. Firmas, nombres y cargos. Al finalizar el cuerpo del informe administrativo extenso, el autor o los autores lo firman. El nombre se escribe en mayúscula sostenida de 4 a 5 interlíneas libres del último párrafo. A continuación se escribe el cargo. Si son necesarias varias firmas, estas se distribuyen a criterio de los autores, una debajo de la otra o por parejas. En el segundo caso, si es un número de firmas es impar, la última es central. La firma, nombres y cargos es prácticamente lo mismo que un informe corto. Una rúbrica.
De acuerdo con el tema, por seguridad, el autor o los autores pueden escribir su rúbrica en cada una de las hojas del informe en la parte inferior izquierda. Líneas especiales y otros elementos esenciales para la documentación. Son lo mismo que los informes cortos, pero entonces acá veremos un ejemplo. Ejemplo, transcriptor Claudia Jiménez Díaz. ¿Cierto? Acá podemos observar un esquema de resumen ejecutivo, que en este caso, si el papel no tiene membrete. Aquí dice razón social, si el papel no tiene membrete. Este segundo es un esquema de resumen ejecutivo y este es un ejemplo de distribución de resumen ejecutivo. Ojo, el segundo era un esquema de resumen ejecutivo y este tercero es un ejemplo de distribución de resumen ejecutivo. Esto es todo, espero que les ayude de algo.